Nuevamente mis saludos para todos los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Nuevamente agradecido con el Señor. Los salvados vivimos agradecidos todos los días con el Señor. Quisiera hoy nuevamente abrir las escrituras y quisiera primeramente cantar un himno, dos estrofas de un himno, del himno 558 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en el mundo entero, ya después de haber orado para ahorrarme un poco de megas del internet. Quisiera cantar y después leer las escrituras. Mucho sufriste, oh amado, para traerme la luz. Burla, azotes, espina, muerte atroz en la cruz. Era de Dios, qué tristeza, su pena cayó sobre mí, bajo la vara de enojo, por culpa tuya sufrí. Y cuánto tiempo, mi amado, hace que me amas así. Antes que el mundo fue hecho, ya mi esposa escogí. Antes que seres celestes daban ser solo, a Dios ofrecí inmolarme, eterno, eterno mi amor. A nosotros los salvados nos es grato recordarnos del Señor Jesucristo todos los días y leer a través de las escrituras su ministerio terrenal y lo que el propósito de él, que fue ir hasta la cruz del Calvario. Y esto es lo que comunica este precioso himno, el sufrimiento del Señor. Nosotros no estuvimos en ese lugar, pero nosotros tuvimos parte de culpa de lo que le hicieron a él y reconocimos nuestra parte de culpa y por la fe llegamos a él y él perdonó nuestros pecados. A mí me perdonó un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, aquí en este mismo cuarto. Nunca se me olvida, siempre me acuerdo con claridad el día, cómo creí en él, cómo le llegué a él. Llegué a él con un corazón contrito, porque me encontraba perdido y sabía que iba para la condenación eterna. Y esa noche por la fe llegué a él pidiéndole el perdón de mis pecados para ser librado de ese lugar de condenación, y él me salvó y ahora tengo la seguridad de mi salvación, porque la salvación es personal. El Señor sufrió mucho, burlas, azotes, espinas y muerte atroz en la cruz, y la ira de Dios la alcanzó a él, la ira que nosotros merecíamos. Bajo la vara de enojo, por culpa tuya sufrió, y por mí y por toda la humanidad. Y como dice el himnólogo al final, a Dios ofrecí inmolarme, eterno, eterno mi amor. Él se ofreció voluntariamente para nosotros poder ser salvos. Con su sangre preciosa él pagó la deuda. Quisiera leer en el libro de los Hebreos. Esta escritura la leí yo en estos días. Abrí de repente la escritura para buscar algo y vi esta escritura en Hebreos 13 y dice arriba el título: Deberes cristianos,
Y empecé a meditar y dije, ¿será que yo estoy cumpliendo estas cosas en mi vida aquí cristiana? ¿Será que la estamos haciendo nuestros deberes cristianos aquí en la esfera terrenal, a nivel congregacional, a nivel personal, a nivel de trabajo, a nivel de la comunidad, a nivel en el matrimonio? Yo soy soltero, gracias al Señor Él me ha guardado, y siempre le oro al Señor para que me guarde de tentación, de todo peligro y de todo mal. El enemigo busca de destruir al creyente, y los aguijones, los que atacan, ellos quieren ver destruido uno, porque nosotros los creyentes vamos contra una corriente mundanal y a ellos no les parece nuestra fe y nuestro cambio de vida, y entonces a veces buscan de ponerlo al suelo a uno, pero el Señor nos sostiene. Una vez me preguntaba uno y me decía, ¿qué te ha dado el Evangelio? No te ha dado nada, mira, yo tengo carro y estas cosas. Y él me veía, me estaba dando a entender, me veía a mí como una persona muy miserable. Fue cuando casi que como a los 4 años de yo haber creído, bueno, después me puse a pensar y dije, si mis riquezas están en el cielo, a donde la polilla ni el horrín corrompen, a donde tenemos herencias en el cielo inimaginable para nuestras mentes. Y mi corazón se alegró. No me preocupó ni tampoco me dio envidia por lo que él me dijo que tenía. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, y eso es suficiente. Quisiera leer en los deberes cristianos: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuviera preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, no te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál así haya sido su resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Quisiera abreviar versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia y deseando conducirnos bien en todo. Que el Señor nos pueda ayudar. Bueno, este libro de los Hebreos, nadie dice, muchos dicen que no saben quién fue el escritor. Yo me puse a pensar, no es que lo quiero afirmar que haya sido él, pero yo a veces me pongo a pensar y digo, pudo haber sido el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo conocía muy bien la ley y fue instruido a los pies de Gamaliel,
y él era muy celoso de la ley. Y a través del libro de Hechos de los Apóstoles podemos notarlo. Él era un ciudadano romano, judío, era fariseo, oriundo de la ciudad de Tarso, y tenía una ciudadanía romana, y su nacionalidad era judío. Y me guío porque dice aquí abajo: sabe que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia saludan. Deduzco que pudo haber sido el apóstol Pablo, porque se está dirigiendo a Timoteo y él le dirigió algunas cartas. No lo estoy afirmando, yo estoy más bien para aprender, porque yo no tengo mucho conocimiento de lo que es la escritura. Lo que yo más hago es predicar el evangelio, porque ese fue el don que Dios me dio a mí, y predico el mensaje. Pero a veces uno, abriendo la escritura, a uno le llama la atención algunas escrituras, como te estoy diciendo. Esta la abrí buscando algo y abrí aquí y me llamó mucho la atención y me quise recordar aquí, porque yo tengo mi lectura organizada y voy leyendo por los evangelios, por el evangelio de Juan, y voy por el nuevo, también voy leyendo otras porciones del Nuevo Testamento, y también tengo la lectura por la segunda carta de Corintios, y en el Antiguo Testamento lo tengo en Primera de Samuel, que lo hago en las noches cuando no tomo este ejercicio. Por eso no lo hago todos los días, porque a mí me gusta disfrutar en la noche leyendo las escrituras. Para mí es un disfrute, y ahí es donde está la palabra de Dios. Antes no tenía ese disfrute en mi corazón. Para mí es muy sustancioso leer las escrituras, me agrada mucho. Bueno, como leí aquí en hebreo, permanezca el amor fraternal, un amor sincero, de corazón, fraternal, sin doblez. Permanezca el amor fraternal. Cuando hay el amor en una congregación, el Espíritu Santo obra con poder en una congregación, y podemos verlo en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro predicó con los 11 discípulos, y ahí había más creyentes, y hubo un resultado de más de 3.500 que se convirtieron. Ahorita no puede suceder eso, porque ya nosotros estamos terminando la etapa de la iglesia, pero yo digo que no es imposible para Dios, porque yo pienso que el Señor pudiera, si Dios quiere hacerlo, lo hace también en estos tiempos. Me acuerdo de la escritura de aquellos que iban con fe y bajaron a aquel paralítico, y el paralítico fue sanado, y porque ellos lo hicieron con fe, con amor. Permanezca el amor fraternal. Y seguimos leyendo la segunda. No olvidéis de la hospitalidad. Aquí es donde se ve el amor fraternal, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, y lo vemos en el Antiguo Testamento. Y hospedar a un creyente es como que usted estuviera hospedando un ángel, y esto le es grato al Señor. Y también, como dice, acordado de los presos. En esos tiempos había muchas persecuciones y los maltrataban. Entonces aquí se está recomendando acordado de los presos, como que si estuvieran juntamente con ellos, y de los maltratados. Bien, mismo estáis, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla,
pero a los fornicarios, los adúlteros, los juzgará Dios. Dios es el que va a juzgar al pecador no salvado que esté practicando el adulterio, estas cosas. El matrimonio tiene que ser honroso, como dije, así el matrimonio sea en todo el matrimonio, el hecho sin mancilla, porque a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio es una institución de Dios, lo podemos ver en el Génesis. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre, y a través de las escrituras el mismo Señor Jesucristo en su ministerio terrenal dio las recomendaciones, porque Él era el mismo Dios. Y podemos ver que en la primera carta de Corintios también hay consejos sobre el matrimonio, enseñanzas muy claras sobre el matrimonio. Por ejemplo, para contraer matrimonio es un paso muy decisivo y muy serio en el creyente, de contraer matrimonio, porque es una responsabilidad delante de Dios. Pero el matrimonio en el mundo está siendo como muy minimizado y no tomado en cuenta. Tal vez 50, 70 años atrás los matrimonios eran más fortalecidos aún en el mundo, porque el matrimonio es matrimonio aún con los que no son salvos. Yo una vez hablé con un señor y él me dijo que él tenía 60 años casado con su esposa y ellos no son creyentes, pero en ese tiempo se respetaba mucho la institución del matrimonio, y yo lo evangelizaba mucho a él allá en Guacara, cuando evangelizaba en Guacara. Y el matrimonio tiene que ser honroso, tiene que haber pureza en el matrimonio entre los dos cónyuges, entre el hombre y la mujer, que tiene que ser de corazones puros, amarse el uno al otro, y en su forma de vestir la mujer, no llamando la atención al hombre, respetando a su marido, porque en su manera de vestir, en su porte. Y podemos ver ejemplos de matrimonio en el libro de los Proverbios y en otras escrituras del Antiguo Testamento, porque una mujer pudiera vestirse como creyente, pero pudiera tener hasta falda larga, pero si su caminar es sensual, no hay pureza en la creyente. Tiene que ser que tenga temor de Dios en su corazón, porque el matrimonio es una institución de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque el Señor, Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. El Señor es el que nos provee. Él nunca nos va a desamparar, pero pueden haber momentos muy cerrados en la vida que a veces pensamos que el Señor nos está abandonando, pero el Señor ha provisto. Yo he tenido momentos duros, lo puedo decir, duros, pero el Señor me ha ayudado, y ojalá Él nos pueda seguir ayudando a estar contentos con lo poco. Hay otros creyentes que Él abunda más, pero esos creyentes, algunos de ellos son muy colaboradores con sus hermanos. Y entonces más abajo nos dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad su conducta, imitad su fe. Es importante imitar la fe de los pastores. Son los que tienen responsabilidades delante de Dios, porque el Señor, como dice aquí, es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Es el mismo Señor de aquellos antiguos, el mismo Señor de nosotros. Y entonces nos manda aquí más adelante, vuelve a hablar de los pastores: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos.
porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Ellos, el deber de él es velar por las almas de cada uno de los creyentes en una congregación, en una localidad. Y también vemos que así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, del Señor, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando el Señor Jesucristo tomó a los discípulos, los llamó, él los instruyó, los preparó, y después vemos que ellos, después que el Señor hizo la obra de redención y ascendió a los cielos, ellos estaban siempre en el templo alabando y adorando a Dios. Y después lo vemos cuando empezaron a predicar, también tenían esta práctica, porque eso emana de los corazones agradecidos por la salvación, y vivimos en adoración, en alabanza, en cánticos de himnos que nos llenan nuestros corazones y nuestras almas, y se lo elevamos a él, porque cada uno de los salvados somos sacerdotes en el Nuevo Testamento. Y aquí ya no era como lo hacían ellos, que eran por sacrificios y estas cosas que ya fueron abolidos. Entonces aquí dice: fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La Biblia, la Escritura dice que Dios ama al dador alegre. Algunos no podremos dar alegremente como antes, pero podemos ayudar llevando el mensaje y en distintas maneras que a Dios le agrade. Orad por nosotros. Siempre la Escritura habla sobre la oración, orar por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ese es el deber del deseo de cada uno de los que somos salvos, conducirnos bien en todo, obedeciendo al Señor Jesucristo.